Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Seguimos compartiendo con ustedes la mañana cuando han pasado 58 minutos de las 6. Calzada Roosevelt, como estamos observando. Completamente congestionado a esa hora de la mañana, así que ya lo saben, a tomar su tiempo en consideración. En tan solo instantes estaremos utilizando Waze, una excelente herramienta para analizar lo que sucede en las principales arterias de nuestro país. Hay que seguir entonces con la información a esta hora del día y vamos con los titulares para repasar algunos temas importantes. Lo que yo presentía que había era mucho interés, principalmente desde la oficina de la vicepresidenta, de quedarse con todos los negocios que había en el Ministerio de Agricultura. Y es que exministro de Agricultura durante el gobierno de Otto Pérez es capturado por implicaciones en el caso denominado El Bodegón. Mañana se realizará la audiencia de primera declaración para los exfuncionarios del gobierno patriota por el caso de contrabando El Bodegón. Pero no perdamos de vista, en el bodegón también está la fiscal general, porque en el bodegón fue la que la fiscal general detuvo la investigación y lo declaró Juan Carlos Monzón en su declaración anterior. Esto decía Valdetti al referirse al sonado caso y el último en la investigación contra la corrupción en el país. En una audiencia de un sindicado es ineludible, entonces se programó un plazo de 5 días para la designación de nuevo abogado, quien deberá indicar el tiempo que necesita para imponerse de las actuaciones. Suspendida quedó la audiencia intermedia por el caso Agua Mágica ante la renuncia de la defensa nuevamente de Roxana Valdetti. A sus 93 años fallece expresidente israelí, Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres. Más noticias del mundo. Donald Trump se manifestó conforme con el primer debate de su contrincante, Hillary Clinton. La información a esta hora del día y ahora sí arrancamos con Waze, otra herramienta para ver qué pasa por las calles. Pedro, vamos contigo. LG, ya luz de cerca en 4K, presenta. Minuto de las 7 de la mañana, importante también saber la información del tránsito a esta hora y bueno, lo vamos a hacer entonces de la mano de nuestro LG, del G5 y sobre todo pues de la aplicación Waze. Importante entonces, vamos a iniciar el recorrido por el periférico. Esta vez el periférico está bastante complicado y lo tenemos justo ya en la pantalla. Bueno, como ven, para Periférico Sur es donde el tránsito está pues más complicado y apenas son 8 kilómetros por hora y bueno, los vehículos que vienen desde Vía Linda, 13 kilómetros por hora. Recuerden entonces que también pues sobre el puente, abajo del puente a la altura de la Roosevelt, también por Majadas, pues está el tramo en construcción, así que por favor siempre tenga mucho cuidado, aminore la velocidad, pero no tanto para poder también tener pues un tránsito fluido siempre a Periférico Norte y Periférico Sur. Como ve también, pues la Roosevelt en ambos sentidos está bastante congestionado y también la calzada Doroteo Guamuch Flores y también la calzada San Juan con destino hacia el Trébol también está complicado, 8 kilómetros por hora es así, entonces mucha paciencia el día de hoy. Seguimos siempre en el periférico y esta vez vamos con el Periférico Norte, como ve, pues también ya a la altura de lo que es el Naranjo y pasando también Vía Linda para poder continuar su marcha para ingresar al centro, también bastante complicado, 14 kilómetros por hora y esto está afectando entonces la salida de Betania y también la salida del Puente Naranjo, que por lo regular pues siempre está congestionado, pero esta vez está completamente detenido. Esto es para los compañeros que vienen entonces de Colinas de Minerva, de Bosques de San Nicolás, de Condado Naranjo, que tratan de salir pues ya del Naranjo para accesar al Periférico Norte o Sur, completamente congestionado. Otros puntos importantes también es Vía Linda, se los comentaba al inicio, el carril auxiliar, tanto también como la vía principal del periférico para seguir la marcha a Periférico Sur, bastante congestionado, 18 kilómetros por hora es para Periférico Norte y apenas 4, pero esto es en el carril auxiliar para poder ingresar al puente, ahí están en 4 kilómetros por hora, pero no se preocupe, seguramente es por el semáforo y bueno, los compañeros que vienen sobre la 16 calle tratando de salir de Vía Linda para poder accesar al periférico, bastante congestionado también. Recuerde que el semáforo pues es un semáforo bastante lento, así que nada más es de tener paciencia. Esto es entonces lo que sucede en el periférico en este momento, así que si usted transita por el sector o va a transitar por él, siempre pues entonces mucho cuidado y muy atento. Si usted puede tener rutas alternas para no estar metido en este congestionamiento, hágalo entonces. Esto es lo que nos brinda el Waze en esta hora de la mañana, 7:03, y hasta aquí la información del tránsito. Para siempre.
Yalush de Cerca en 4K presentó. Los compañeros de Provial también se manifiestan en esta mañana y bueno, importante también escucharlos, así que Herbert, por favor, adelante. Muy buenos días a todos amigos televidentes de Guatevisión. El Ministerio de Comunicaciones por medio de Provial le informa la situación del tránsito vehicular de las rutas del interior de Guatemala. Vamos a iniciar con la ruta interamericana CA1 Occidente. A esta hora de la mañana ya se reportan largas filas a partir del kilómetro 22. Nos trasladamos a la ruta al Pacífico. Quiero informarles que en el kilómetro 38 con dirección hacia Palín, es decir, hacia la autopista Palín-Escuintla, se encuentra un vehículo de transporte pesado obstruyendo 2 carriles, únicamente un carril para poder circular hacia el sur. Esto ha formado largas filas, así que mucha precaución. El ingreso sobre esta carretera siempre en jurisdicción de Villanueva se reportan las filas de vehículos kilómetro 16, así que tomen muy en cuenta su tiempo si usted viene viajando de Amatitlán hacia el centro de la ciudad capital. Nos trasladamos a la ruta CA1 Oriente, carretera hacia El Salvador. Me informan que las filas de vehículos para poder ingresar sobre esta carretera a la ciudad capital ya se reportan desde el kilómetro 15. Nos trasladamos a la ruta del Atlántico, Océano del Norte. También en esta carretera ya se ven largas filas a partir del kilómetro 9 para poder ingresar al centro de la ciudad capital. Es la información que tenemos desde Provial. Muy buenos días a todos. Muchas gracias entonces a los compañeros de Provial, muchas gracias por la información y vamos con más detalles de noticias en BLM Noticias. Gracias, Pedro. Vamos inmediatamente con Prensa Libre y estos temas. Analizamos el interior de la misma, las noticias más destacadas con cada uno de los detalles importantes a resaltar. Ex magistrada reconfirma presiones. Claudia Escobar declaró desde Estados Unidos que hubo presión del Ejecutivo para desprestigiarla. Woody Rivera sigue en debate. Claudia Escobar declaraba por videoconferencia desde ese país en el debate contra quien fuera presidente de uno de los hombres fuertes en el Congreso del Partido Patriota. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana. Velocidad es controlada. Vehículos colectivos no podrán pasar de 80 kilómetros por hora. Los buses de transporte colectivo de pasajeros y de carga ya no podrán sobrepasar los 80 kilómetros por hora de velocidad, luego de que ayer los congresistas aprobaran una ley que les obliga a colocar un dispositivo que les impedirá rebasar ese límite. Aplica entonces a buses de pasajeros. En otras noticias, también tenemos más información para compartir con ustedes a esta hora, y es que matan a piloto por extorsión. Ataque ocurre en Boulevard Acatán. Compañeros de la víctima refieren que pagan 200 quetzales semanales a los delincuentes. Rolando Ruiz manejaba el bus en el Boulevard Acatán, zona 16, cuando fue atacado a balazos. Prensa Libre presentó. Y la abogada Elizabeth Mercedes García Escobar fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de Douglas Charchal, implicado en el caso de corrupción TCQ. Y la nueva magistrada ha ocupado diferentes cargos públicos durante el ejercicio de su profesión. Entre ellos, podemos destacar su papel como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y asesora del Ministerio de Trabajo. Fue asesora del Ministerio de Agricultura, abogada litigante y también asesora jurídica de varias organizaciones. Según el Ministerio Público, el ex magistrado Charchal utilizó sus influencias para beneficiar a la empresa TCQ con un contrato en la principal portuaria del país. Bueno, y justamente por ese tema está acusado de tráfico de influencias y asociación ilícita. Y hablando de varios temas, en el debate oral y público contra el exdiputado del Partido Patriota, Woody Rivera, se lograba finalmente escuchar la declaración de la ex magistrada Claudia Escobar. Escobar no quiso presentar una segunda escucha telefónica y fue cuestionada por la defensa. Este es el detalle de la información y de esta videoconferencia que se realizaba desde Estados Unidos, donde se encuentra Escobar. Por videollamada declaró la ex magistrada Claudia Escobar en el debate público y oral contra el expresidente del Congreso. El abogado de Woody Rivera la cuestionó de haberse reunido con comisionados y diputados antes de la elección de magistrado. Con esas conversaciones que usted tuvo, ¿ilustra usted a los comisionados y a los diputados por dónde deben de razonar su voto para elección? No los ilustro, sino que les hacemos conciencia sobre la importancia de la ley de la carrera judicial en el procedimiento de comisiones de postulación. Vernon González afirmó que la segunda grabación la debe presentar la ex magistrada, donde los condicionó para poderse excusar. En esa segunda grabación ella nos condicionó a nosotros, porque ella dijo que quería excusarse y que si
y que si nosotros no le garantizábamos no perjudicarla, entonces ella se iba a excusar. Ella lo que pretendía con un grupo de personas era votar esa elección. ¿Y por qué quería votar esa elección? Porque ella no había sido electa magistrada de la Corte Suprema. Y como no había sido electa magistrada de la Corte Suprema, ya había presentado ella una apelación antes. El exdiputado manifestó que había un interés por la exmagistrada Claudia Escobar de votar la elección por no ser electa. El 5 de octubre es la próxima fecha para que se lleve a cabo la audiencia. Y el presupuesto asignado a las instituciones del Estado de Guatemala para el próximo año ha generado una serie de reacciones. Además, varias instituciones buscan un aumento para mejorar el gasto y la ejecución. Sabemos que se está discutiendo en el Congreso de la República el presupuesto para el próximo año, el llamado presupuesto abierto. Debemos recordar que distintas instituciones fueron convocadas por el presidente de la República, Jimmy Morales, para poder hablar abiertamente sobre el tema y llevar una propuesta que en cierta forma mostrará las necesidades y lo que piensa cada uno de los sectores sobre un tema que hoy se discute en el Congreso. El Ejecutivo presentó una propuesta de 79.830.1 millones de quetzales para el presupuesto general 2017 y su distribución genera diferentes reacciones, ya que beneficia a algunos y debilita a otros. Para variar, es un presupuesto desfinanciado, ¿no? Estamos hablando de 16.6 millardos de endeudamiento, ¿no? Y de ellos 13 millardos por la vía de los bonos del Tesoro. De la inercia de los fondos que se le asignan. Entonces yo sí creo que ahí hace falta mucho trabajo de evaluación de impacto, de evaluación de resultados, para saber exactamente a quién se le asignan qué recursos, para asegurar resultados en la ejecución de esos fondos públicos. También se deben revisar los fondos destinados a fundaciones y ONGs para garantizar la transparencia. CONADI tiene una asignación de 13 millones de quetzales y es la segunda institución con el presupuesto de gobierno más bajo. Antes está la Comisión Nacional de Adopciones, que recibe 8 millones de quetzales. Muy bajo. ¿Cuánto estarían solicitando para el 2017? Nosotros ya nos dieron un techo presupuestario que va a ser de 500,000 quetzales cada año hasta el 2020, ¿verdad? Pero eso no acompaña los gastos del CONADI, ¿verdad? Sí nos dan 500,000, pero ¿cuánto cuesta hacer una reunión? El sistema de prevención de incendios forestales, que es el CIPESIF, para este año no se le asignó ni un centavo. En cambio, para el año entrante ya se le fueron asignados 8 millones de quetzales. Eso quiere decir de que este año nos asignaron 102. Para el año entrante, para funcionamiento estrictamente del CONAP, tenemos 101 millones. Al RENAP le asignaron 150 millones de quetzales y solicitó 322 millones de quetzales. La reducción fue más del 50%. El Ministerio Público resultó beneficiado con 1.790 millones de quetzales para el 2017. En este año se le asignó 1.490 millones de quetzales. Por otro lado, en el Congreso de la República se aprobó la Ley de Implementación de Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y de Carga. Mediante esta normativa, que nace por los múltiples accidentes que se han provocado en el transporte colectivo, destaca que los autobuses no podrán circular a más de 80 kilómetros por hora y